tardes, vaya Babeime, nuevamente ya compartí de idioma guaraní, que todos años de ya compartí cada momento, cuaco por ahí te así. Entonces la letra te imparte la Biblia, San Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta el versículo 27 ya lee. La palabra de Dios está ejemplo vive ñande ya a Jesucristo o ñande la manera de la salvación. Hoy en día muchas personas os escasea la manera de la salvación, pero da ahí conforme a la palabra de Dios, da ahí conforme a la Biblia. Un día Jesucristo ñandebe, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino más, ¿qué tal el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mala hoy, ¿qué tal el reino de los cielos? O ya poa la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que ñande ya recópete imba eja hoy potá ña ya poica tojamasha ñande que el reino de los cielos. Entonces por el momento muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero mayor contestado sueño de Yara, entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A persona, o sea, en San Mateo capítulo 7 voy escrito, o increidísimos y que jacuera que tajala al reino de Dios, que jacuera creyente. Porque ella es Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros ahí? Hay personas hoy coa según Iñacare o ya poa la Ibaía. Sino a personas que acuera o profetizar, acuera o qué significa acuera o predicar, echamos fuera demonios, y fuera demonios o ya por milagro en el nombre de Jesucristo. Entonces a persona acuera hoy creidísimo, ñande el día que llamanó y que tal al reino de Dios. Hoy me añan de Yara, ñande no imagina por qué. Acuera mañana va a acuerdo ya poacue. Ñande ya profetizar en el nombre de Jesucristo, ñande mandó a. Aunque hay persona, oñe la Biblia o por ahí la alabanza, pero do ya poino la Dios va para la hipotá. Entonces nunca ne catumo hay hoy que la reino de los cielos. Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre, upea y hoy que está el reino de los cielos. San Juan capítulo 6, versículo 40 me voy escrito: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuál es la hipotaje y no va a haber palabra? ¿Cuál es la hipotá? ¿Va a ser mi hipotá? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O mañana, ñande yara a Jesucristo, jao crea ese, orecota la vida eterna. Vaya catu ñande ya entendeu, pea. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, ñande yara o guarepe serpiente ardiente en el desierto. Está o mano porque el pueblo o murmura contra Dios y contra Moisés. Va ñande ya en el desierto. Hay de por pan,
Ha abeñande llaman bata cuaco lugar pero murmuráis contra Dios contra Moisés. Entonces ñande yara y poseen de cuera ha ombo la serpiente ardiente que mordían al pueblo. Entonces, upeabe lugar ve esta persona manó por medio de las serpientes ardientes. Upeara upei o Moisés endabe. Entonces oro guaré Moisés endabe. Heia cue Moisés pejigüey. Ruega ahora por nosotros a Dios. Y catos amuacha y peañan de güey a serpiente. Entonces Moisés ora la de llave, pero de llave y peay las serpientes ardientes. Si no hei de yara Moisés ve, ella pota petei serpiente ardiente, hay moita petei y urapocure. Entonces cualquiera persona hoy su uash ve la serpiente ardiente o mañata la serpiente de bronce, ando mando muay, hoy cobeta. Entonces Moisés va oyapó la serpiente de bronce o muy vete urapocure, vete lugar oye cua por jave. Entonces todas las personas hoy su uash ve la serpiente y catón oye salva. No te cote más a luchar contra la serpiente ni a o ni a. Porque una vez que hoy que la veneno ya de poema va a ver ya puana, solamente hoy vete de manera mirar la serpiente de bronce y vivirá. O mañana la serpiente de bronce no mando ahí. Entonces, upea lugar ve Dios no hay la serpiente, sino Dios me vete de manera a través de la fe. Oye salvas a a través de pelear contra la serpiente. A través de que Jacob ya por algo, sino o mañana te van a la serpiente de bronce hoy cobeta. Entonces, la Biblia, la misma cosa ñande. Ñande ya salva a ñande pecado y na te cote ñande la ya lucha contra la ñande pecado. Porque ya por más que la ya lucha, ya puta libre del pecado, la ñande esfuerzo, obra o sacrificio lo pide imposible ñande una obra. Para de la forma de la salvación, la forma de obtener la vida. Va ella, mirar la cruz de Cristo. Va él hoy en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, la ñan de pecado, oye paga paitea. Jape curusube, la ñan de pecado, ya puede estar libre para siempre. Entonces, hoy en día muchas personas daikatuyo cree pe cruz, la cruz de Cristo. Más ve voy hoy su un guarachupe, Moisés hizo de cuera, pe mañana te van a pe serpiente ardiente de japeicoveta. Para muchas personas ve tiene locura. Va. Ya mañana agüera tiene serpiente ya y catuta ya salva la añan de veneno y vivo. La añan de muerte. No. Se no creí, vea. Si hoy puña maña agüera te serpiente de bronce ñande ye salvata y ya pudo ver ñande oye ya pomate algo ñande rejengo depender la ye salvata ya puede te impoja o ñañija alguna forma hoy mantener pero ña maña agüera la serpiente de bronce ye salvado no se la creemos ahí ver. Hoy en día la misma cosa ahí. Hoy en día la gente hoy moa la oye salvaje no ya por mantener algo o depende de o depende de ya poare. Pero la Biblia me todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ve ante la voluntad de Dios. Ve mañana, ve serpiente de bronce, ape cobeta. Ve mañana, ve al Hijo, cree en él. Recota vida eterna. Un día, apóstol Pablo dice en palabra, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero y para los gentiles locura. Dios peguaramba es importante, va a explicar la salvación a través de la cruz de Jesucristo. Porque opearaña de Yara Jesucristo un boú. Ñande yara un Jesucristo de salvar por medio del pecado, por medio de la muerte, su propia muerte. Apose, petei parábola Jesucristo muy acue.
Y por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Jesucristo moña tiene ejemplo. Va a asemejar al reino de los cielos. Peteí rey o ya posea cuenta la y siervo. Ahora como tiene cuenta. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Pero mi tiene persona o debe a 10.000 talentos. Para na 3. Ya hindú que un talento de oro es el equivalente a 35 kilos de oro. Para un talento de oro, 10 talentos, pico, pues son 350 kilos. Aña sumaron 10.000 talentos. Significa que la deuda está 3. Imposible de pagar por más que a un vapo toda la vida. Toyapo la o yapo de que tu moayo paga para pedida. Imposible pagar. Entonces, oye, poco a correr, o echaron guareco con persona o la y lista, ve, co debe a 10.000 talentos, o no hay caso. A ver, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Para que vaya, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos. Ajá, esto, un va a poner hasta o paga papel en la deuda. O sea que ya prácticamente perde paite. Pero va a contestar con el siervo, rey. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Va a ella o suplicar a la rey. Señor, ne paciencia mina se deje. Apaga pata con dejes. Añeja algo se apaga pata de. Igualito na yo oña semeja. Cuaco parábola la Jesucristo o predicañan de acerca del reino de los cielos. Entonces ya compara. Cuaco rey es símbolo de Dios. Cuaco deudor es símbolo de toda la humanidad. La humanidad en bobo de vela y de llave. Va a decir que todo está libre de la y pecado. La humanidad y que todo paga la y pecado. Imposible. Es como 10.000 talentos de deuda. La humanidad veí la y pecado imposible de pagar. Hoy parte de la Biblia, Salmos capítulo 49. Hoy escrito. La redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás la hayan de esfuerzo, obra, sacrificio rupive de que tu añen de ya estar libre del pecado. Entonces, cuando siervo el pensamiento, hueco y catuta. De paciencia, mina se aña ataja a cumplita. Hoy en día ella por andar las personas cuera. Ya por andar la gente. Dejo y catuta de pagar la gente de pecado. Sí, va, y con deja tu mo ahí. Añija antes o para coña de ella pon la iporá. Ya cumplía los mandamientos. O para araña de ella pon la iporá delante de Dios. Y que todas ya pagada sa yepe la gente de pecado. Pero de forma equivocada de pensar, porque por más que ñande ya pagase la de pecado, imposible. Cuaco parábola o pala un momento se añade. Imposible. Entonces la imposible ya pagaron la de pecado, la de esfuerzo, obra, la de sacrificio lo pibe. Entonces, va ella y cató entonces ya paga de parte de de cató y mañana de ya pomba. Ya la se de Jesucristo. Uperañan de Yara o me enseñan de acerca de la ley. Abre la ley es hija o pagara, de catuyo o pagara. Ñande ahí la palabra de Dios en ñande hay dos maneras. La cumplir los mandamientos o pagar por el precio de todos los pecados. Entonces el precio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte en ñande la Biblia. Pero hay persona o paga jamás y pecadores
únicamente con la muerte. Va esa agua muerte oñe mumboan la fuego eterno del infierno, la muerte segunda. Esa pagan el pecado. ¿Qué significa? Una vez que ñande ya peca, de ahí mi ande que ñande llora perdón, oñe ñe arrepentía, oñe ñe ¿por qué? Anda ahí la precio del pecado. La precio del pecado es la muerte. Entonces ya pensa por a mí, no ñande pa tú ya pagala ñande pecado, de tú ay. Sea el esfuerzo que sea el sacrificio que sea, jamás ñande tú ay cumplir de pecado. Ñande ya mañana te la ley, los 10 mandamientos. Muchas personas por antes y que tú estaban de cumplir la ley, va y con que tú mai, ñañija aunque y que tú añe cumplir. Pero el verdadero propósito de la ley, de la Biblia, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Yande ya amaron por la ley, hoy cuaca jamás yande pecado. Ya les de parte de la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 20 a la mitad. Romanos capítulo 5, versículo 20. Hey. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Maraña de Yara o introducir la mundo de la ley. Maraña de Yara o bouñan de la ley. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Esta vez jamás. ¿Qué significa? Las personas hoy y se reconoce el pecado. Las personas que mishimintes a ley pecado, pero hoy que hay catuña aro o pagar, hoy catu pagar y es huila y pecado. Pesa la persona hoy no, pero ni ana, o pero ya sacrificar, ya llevar perdón, ya cumplir la mandamiento. Pero ahí totalmente equivocado, igualito cuaco siervo. Va a ir la rey de paciencia mit nace se apaga patande totalmente equivocado. Jamás de que tomo yo paga. Hoy en día muchas personas pesaiteo pensae de paciencia mina se de ya aña ataco apaga pande. Ayer de perdón aña arrepentí aña atamaco ana allá por la ipona. O sea que va a decir de oye, justificase las y obras siendo que es imposible. Entonces Romanos capítulo 5 va a decir que el propósito de la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5, 20 por escrito. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Se va una vez a leer. Me sorprendido. ¿Por qué? La ley se introdujo, y vejan mal pecado. Pero a veces, al revés, esta vejan mal pecado. ¿Vale? Dice, la hombre o descubrí jamás que está lleno de pecado el corazón. A través de la ley que tú de ella descubrí. ¿Por qué? La gente va a esa oye esa. La gente oye esa como buena persona. Pero ya movimiento delante de la ley. Dai por ende topamos ay ni PTI buena persona. La ley y no matarás. Jesucristo oro guaré, San Mateo capítulo 5, versículo 18 con escrito. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, que diga necio a su hermano, o que diga fato, quedará expuesto al infierno de fuego. Ñande poshi jaguere, ya es jaguere necio o fato, la yandera pisabe, ya y mema expuesto al infierno de fuego. O sea que matar y enojarse delante de cuaco palabra es la misma cosa. Algunos dicen no puedo yucaya nunca, pero donde posible entonces quedará expuesto al infierno del fuego. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mañana pete cuñare, ha gustacho ve, ya adúltera, pe intención, pe mañana huevo, pe gustas huevo, pe adúltero más. Entonces ya de mañana, ya morir ya de delante de la ley, vaya topata, que la en el corazón pero lleno del pecado. Ya de posima, ya o en cada momento surgir el pensamiento. ¿Qué significa? Que ñande es imposible ya cumplir la ley. Ñande ya no ñande ya no que nadie más vetea. Dai porimo hay ni peteín persona aparte de Jesucristo o cumplía el mandamiento. Pero ya pensa a mí, entonces ñande ya no y el de catumo hija ñande ya cumplir el mandamiento. Maera ñande ya no voy ñande el mandamiento. Maera voy ñande el mandamiento. El mandamiento tiene un propósito muy importante. Romanos capítulo 3. ¿Ya leeta? Versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ñande yaron boyan de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La propósito ñande yaron por la ley, ñande yurun botejanwa. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, ñande yaron boyande, ya hay cuajanwa la de pecado. Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, baja y la Biblia, es el conocimiento del pecado. A través de la ley, petei persona y cató y cuala pecado. Imagina upea. Cató hoasha, daja ahí que por la ley ya oye justificado. Ah, cuan hay cuan mamba para pecado y cató tama cuan añija. Daja ahí upea. Per parábola 10.000 talentos. Va el rey intención. Hoy cua por algo cua con rey que en el catumo hay ja o paga. Que imposible cua con persona o pagado. Hoy cua por algo. La problema. Cua con persona no humille el corazón porque ja es hoy que y catuta o paga. Upera la yurui no sé. La recomina se compasión de ya, se perdona mina, porque se indica tu haya pagando. ¿Por qué? Da por otra forma lo optado libre, la deuda, sino a través del perdón. Peaño y telo y que todo libre. Ñande a veí. La ya poa entero bahía poa ando a leña de la ya ustedes jamás la perdón. Upera la perdón, do debe a través de la de obra, de sacrificio. Sino la perdón o debe a través de Jesucristo. Jesucristo, ae, oñembo cuaco a peari. O nace por medio de una virgen. A mujer a su vez Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. O salva de salva jamás del pecado. O paga de veces la precio del pecado. Entonces porque no hay otra forma. Cuaco persona debe a 10.000 talentos para eso que está libre la deuda. Ahí porque oye ahí porque oña. Ahí porque ojo va a te hija o ganar. O ganar la plata o paga. Sino, puede estar libre del pecado porque la y dueño o perdonado o pisube. Puede estar libre la y deuda. No ya puede ir evete. O puede estar más libre la y deuda. Va él ahí se ñande cuaco parábola. Ñande a veí. Na te coteía pumba evete. Ya puede estar más libre la y de pecado. Va él no te coteí más bahía. Uno, porque la ya cuando va leña. Segundo, porque Jesucristo o ya poñan de veces.
Jesucristo o carga paite y arila y de pecado. Heijasha la Biblia. Isaías capítulo 53, versículo 6 me escrito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él. Ñande yara o carga Jesucristo, va a lo cargar todo el de pecado. Mañana o carga. Jaeo paga un de beso. Pero jaeo manó va en la cruz. Va ahí, consumado es. Entonces, jaeo manó guare significa que toda la de deuda, la de pecado, totalmente oye paga. Upearu pibe o ñandela el perdón de los pecados a través de Jesucristo, no a través de la de obra, de sacrificio, sino 100% a través de Jesucristo. Entonces, el perdón de Jesucristo que hubo a través de Jesucristo es eterno, doye hoy. Vale, porque Jesucristo anda a pagar el pecado temporalmente, anda a esa aminte o paga eternamente a pagar. Pecado pasado, presente, futuro, completo a pagar. Porque no hay por ahí otra forma. Algunos ahí, Jesucristo paga la mitad, pero otra mitad de ella pagaron, pero de ella pagar del infierno. Porque una vez que debe cumplir, la Biblia es allí, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, pues ya no hay por ahí otra manera. Entonces, una vez Jesucristo ya o pagamos las de pecado, o otra mitad de pagar, o está infierno. O sea que Jesucristo o ya paga cuando vale y llegue entonces. Pero Jesucristo 100% obtuvo Hebreos capítulo 9, versículo 12 fue escrito, obtuvo eterna redención, eterno perdón de los pecados. Pero pija de justificar, de santificar, o ya apoyan de huir perfecto. Hebreos capítulo 10, versículo 17 me escrito, que añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Añade, y nunca más me acordaré. Dios va a decir, Aracaedena se mandó a Moabé la pende pecado ni penderembia poa y cuere. Porque delante de los ojos de Dios, la de pecado opama. ¿Por qué? Jesucristo ya paga pama eternamente. Entonces, la ñandeica tomasha libre del pecado, va a ñicote, ya cree, ya acepta, fe, ñicote. Jesucristo picó, entonces ya se le llama libre. Esa es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Va a la verdad. La Jesucristo ya puede apoyar en la cruz. Pero muchas personas hoy equivocadas. Va a ir de castigo como es la salvación, porque o logra hacer por su esfuerzo, obra y su sacrificio. Pero no te cote ve y más ya pupea. Sino, el creyente, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y ande ya mañana de promesa. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Va a europea porque Jesucristo ya o paga para de pecado. Cada momento, donde ya seguita, ya compartita la palabra de Dios. Cuando ya compartí se ve, entonces ya seguita en otro momento, ya compartí la palabra de Dios. Muchas gracias.